Bienvenidos todos al videotutorial de InsightEdge Perú. En esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo número 2 del módulo 4, el cual refiere a Point to Point. Les comento que estos videotutoriales están diseñados para todas aquellas personas. Bien, les comentamos que estos tutoriales están diseñados para aquellas personas que están llevando los cursos de certificación, cursos oficiales de CCNA, Routing and Switch. Bien, entonces algunos objetivos para este capítulo es descubrir conceptos fundamentales de la comunicación point to point, algunos conceptos claves, configurar la encapsulación point to point, explicar la configuración de autenticación PAD y CHAP. Una de las conexiones WAN más infrecuentes en la conexión punto a punto es la conexión cuando utilizan pares, ¿no? de la LAN, de una conexión de la LAN a la WAN con el proveedor par. El protocolo point to point proporciona conexiones multiprotocolo LAN y WAN, TCP/IP, IPX, IPXX, IPX. En las redes modernas la seguridad es un aspecto clave para permitir autenticar las conexiones point to point, ¿no? Para PAD, que es Password Authentication Protocol, y para CHAP, que es Authentication por desafío mutuo, ¿no? Conceptos que lo vamos a ver más adelante. La mayoría de las PCs cuentan con puertos paralelos y seriales. La conexión serial es la información que se envía al trust cable con un poco de los datos a la vez. Los conectores de la serie B tienen 9 pines y la mayoría de las computadoras emplea bucles de cable para poder enviar la información. Independientemente de la dirección que siga, los datos se transmiten de un punto a otro, ¿no? En conexiones paralelas envía simultáneamente los bits a través de más cables. En el caso del puerto paralelo 25 paralelo de puerto 25 pines, debido a que hay otros cables que tienen 8 paquetes de transmisión, y así hay una descripción de paquetes que tenemos para este tipo de conexión. Todas las comunicaciones a largo alcance y la mayoría de las redes informáticas utilizan conexiones seriales, ¿no? O conexiones que hacen la comunicación entre un puerto o una LAN y una WAN. Tenemos el RS232. La mayoría de los puertos seriales de las computadoras personales cumplen con este estándar, ¿no? Son estándares de conexiones. Se utilizan conexiones 9 patas, ¿no? Y una interfaz de aplicativos generales puede ser utilizada por cualquier otro dispositivo. Tenemos otro tipo de conexión, el B35. Es estándar de la IUT, es estándar de la ITU para el intercambio de datos asíncronos y de alta velocidad. Se utilizó para la conmutación entre el módem y el multiplexor. Tenemos el HS1, la interfaz serial de alta velocidad de velocidades de transmisiones de 52 MB por segundo, ¿no? Tenemos el proceso de comunicación no serial. Tenemos la comunicación física entre un router y otro router, ¿no? Vemos también el tipo de multiplexación en la conexión que transporta cada una de las patitas, digamos, en un RS232, ¿no? Y el flujo de transmisiones de datos. Por ejemplo, el primer pin nos indica que tiene la detención de portadora de datos, CDC, DCD, ¿no? Detención de portadora de datos. El pin 2 tiene recepción de los datos. El pin 3, transmisión de los datos. El 4, terminal de los datos. El 5, conexión de tierra. El 6 es conjunto de datos, DSR, Data Send Ready, no se usa. El 7, solicitud para enviar RTS. El 8, listo para enviar el CTS. Y el 9, indicador la llamada del RINDI, ¿no? Cada uno de los pines para ese conector tiene una función. La multiplexación, que es la multiplexación, simplemente quiere decir que agarra el paquete y la puede partir en diferentes partes y enviar de estas partes la mejor, de forma distribuida, de forma aleatoria. La multiplexación por división temporal, Time Division Multiplexación, compara el tiempo de transmisión disponible con el medio a asignar en los intervalos. El multiplexor MUX acepta entradas desde dispositivos conectados en cadena.
¿no? Tenemos como un ejemplo de multiplexación, ¿no? Y el punto de demarcación del punto en donde el rojo se interconecta con el que parece la organización. El acceso básico de el BRI o el RSI cuenta con enviadores de 3 canales, ¿no? El nuevo tiene TDM intervalos de tiempo. Nos vemos 2 usuarios con 2 velocidades diferentes de conexión a un router y entre ellos se hace una multiplexación. El punto de demarcación. El punto de demarcación es el punto donde el punto rojo interconecta con el que pertenece a la organización. En la terminología telefónica es en la interfaz en que el equipo de terminal abonado, el CPE, Customer Premises Equipment, es el equipo de portador de servicios en rojo. El DTE es el DTE, Device Technology Equipment, y DTE, que es este tipo de conexión tanto para el cliente como para el servicio interno. En escala mayor, la industria de las telecomunicaciones utiliza el SONET estándar SDH, párrafo transporte óptico de datos. El SONET toma corrientes de mbits, realiza la multiplexación de estos y modula la optimización de la señal enviándola mediante la NU, dispositivo emisor. Ejemplo de DTM, jerarquía portadora. La unidad utilizada originalmente para las llamadas telefónicas de multiplexación 64, lo que requiere una llamada telefónica. En América del Norte, 24 unidades se someten a multiplexación mediante el TDM. Bien, algunos tipos de particiones de los TDM. Ahora, lo importante es el DTE y el DCE. Desde el punto de vista de conexión, la red WAN posee serie de conexión y la DTE y DCE ambos extremos de conexión. El DTE es un enrutador, ¿no? El DTE podría terminar en una computadora, de una computadora a una impresora o un fax. El DCE es el módem general, es el dispositivo que se utilizó para convertir los datos del usuario en el formato que sea aceptable. DCE y DTE. Conexiones WAN, DCE y DTE. DCE ambos. Extremos dispositivos del usuario son en enlace. Extremo instalación de comunicación del procesador WAN. Estándares de cables. Si se tiene 2 tipos de cable, uno para la conexión, ¿no? Y el otro para datos DTE. La interfaz DTE-DCE y el estándar de particular definir las siguientes especificaciones: la mecánica física, número de pines y tipo de conector. Eléctrica, definir los niveles de tensión para 0 y 1. Funcional, especifica las funciones que se encuentran para asignar significados. Capa de una línea de señalización, procesable o específica. Los estándares de cable, tenemos conexiones seriales, ¿no? DTE y TCE. Conversión de paralela en serie. El DTE es la interfaz de RS232C utilizando una computadora para intercambiar datos del módem. El tipo de conexión para todos los ambientes RS232. En conexión WAN, los datos de encapsulación dentro de tramas y los antes se cruzan los enlaces WAN para asegurar que se utiliza el proceso correcto. El HDLC, el tipo de cancelación predeterminada de las conexiones punto a punto, los establece los enlaces dedicados y las conexiones conmutadas por el circuito cuando el enlace utiliza el dispositivo de Cisco. El HDLC es ahora la base del párrafo síncrono, empleado por muchos servidores para concentrarse en una WAN más común. El point-to-point, la sumarización de conexiones del router de acogida y de rojo, tras circuitos síncronos y asíncronos, funcionan con varios protocolos de capa roja. El point-to-point tiene mecanismos de seguridad incorporados. El PAP y el CHAP son mecanismos de seguridad. Protocolo de internet de línea. Serial Line Internet Protocol. Un protocolo sanitario estándar por conexiones seriales punto a punto usan TCP. X25.
el procedimiento de acceso para que almacenamiento de LDAP, procedimiento accessorio. Tiene un estándar al cual conocemos, el Front Relay de tipo de conexión. Es estándar protocolo industrial de capa de enlace de datos conmutado que maneja múltiples circuitos virtuales. Front Relay es un protocolo que pertenece a una generación inmediatamente posterior a la X25. ATM es el estándar internacional del relé de celdas mediante el cual los dispositivos envían bytes. Bien, algunos tipos de protocolos y configuraciones entre dos routers. Tenemos HDLC, Point-to-Point y Sleep. Compañía de teléfonos que puede ser HDLC, Point-to-Point y Sleep, ¿no? Proveedor de servicios de teléfonos de servicios X25 Front Relay ATM, ¿no? El DHL estándar y DHL clásico. Los paquetes para ambos es casi lo mismo, solo que los datos se dividen en protocolos y datos. El protocolo DHLC es un protocolo orientado asíncrono en la capa de enlace de datos. El HDLC utilización transmisión serial síncrona para brindar. El HDLC define una estructura del entramado de capa 2. Cada trama presenta el mismo formato. Utilización de un limitador de trama del señalizador. Ahora, el señalizador. El DHLC define 3 tipos de tramas. A ver, vamos a corregir esto. Bien, el señalador. El campo señalador inicia y finaliza la verificación de errores. La trama siempre comienza y finaliza en ONU o finaliza en una etapa de campo señalador de 8 bits, ya que existe la probabilidad de que este patrón se lleve a cabo en los datos reales. El sistema HDLC en vivo siempre inserta un bit. La dirección. En el campo de dirección contiene la dirección HDLC y la estación secundaria. El control. En el campo del control utilizado por los formatos según el tipo de trama. Trama de la información, ¿no? Y las tramas de supervisión. La información, las tramas que contienen información de la capa superior, mantienen el receptor y dando el transmisor, usan una estación secundaria utilizando BIP. Trama de suspensión. Las tramas brindan información. Tramas HDLC. Trama enumerar PK. Enumerar U. Las tramas U admiten objetivos de control. Tramas HDLC. Protocolo. Usado HDLC Cisco. Este campo especifica el protocolo encapsulado. Datos. El campo de datos contiene una unidad de información de ruta. Secuencias de verificación de trama. FCC proceden al delimitador del señalador de fin y por general es un recordatorio del cálculo de verificación y redundancia. La configuración de encapsulación HDLC. El HDLC de Cisco es el método de encapsulación predeterminado que utilizan los dispositivos Cisco en líneas seriales. Si se va a realizar una conexión de un dispositivo que no es Cisco, se utiliza un point-to-point. Se deben seguir los 2 pasos para habilitar el de HDLC. Paso 1, ¿no? Como vemos en el ejemplo, habilitar la encapsulación. Encapsulation HDLC para habilitar el tipo de encapsulación. Resolución de algunos problemas, ¿no? Estados típicos. Si el serial está abajo, protocolo de línea arriba. Si el serial está arriba, protocolo de línea abajo. O sea, tipos de conexiones seriales. Para el point-to-point, encapsula tramas de datos de transmisión. El protocolo de HDLC para encapsulación de datagramas a través de un protocolo punto-punto. Un protocolo de control de enlaces. Link Control Protocol. El point-to-point. El DHLC es el método de encapsulación predeterminado de los routers. Usa la encapsulación point-to-point para conectarse a los routers que no son Cisco. La arquitectura de point-to-point. El LSP se sienta encima de la capa física y tiene un papel de establecimiento y configurar pruebas de conexión. El LSP proporciona configuración automática de las interfaces de cada extremo. Point-to-point también
utiliza LSP para recordar automáticamente en formatos de encapsulación, la autenticación, la compresión y detección de errores. La arquitectura es una arquitectura de capas de contacto modelo de Naciones Unidas del plan de diseño que les ayuda a las comunicaciones entre capas. La arquitectura point-to-point tenemos las capas IP, IPX, capa 3 y protocolos. Los medios físicos síncronos y los medios asíncronos. Arquitectura point-to-point, capa de protocolo de control. Point-to-point permite múltiples protocolos de capa de red para operar el mismo enlace de comunicaciones para cada protocolo. Estructuras de point-to-point. Una trama point-to-point tiene 6 campos como se muestra en la figura. El LSP puede negociar modificaciones de la estructura de point-to-point. Algunas negociaciones, de la configuración de point-to-point. Hay una negociación de establecimiento de enlace y configuración. Hay otra configuración o fase 2 de determinación de la calidad de enlace. Y la tercera es la capa de negociación del protocolo de red. ¿Cómo establecer un vínculo? Bueno, acá tenemos unos ejemplos cómo se establece el vínculo del LSP. Vamos a mejorar esto de acá. La operación de LSP utiliza 3 clases: link establecimiento, marcos estándares y configurar un enlace de solicitud. Link de mantenimiento, marcos de administrar y depurar un enlace código rechazar. Y los enlaces de determinación, marcos que terminan un enlace, terminar request y terminar ax. El enlace permanece abierto hasta el LSP y termina si el LSP termina antes del PNC. Son algunas conexiones o tipos a nivel lógico cómo se conectan los paquetes. Cada paquete LSP es un solo mensaje LSP, tiene un código identificador, una longitud y tiene sus datos. Las opciones de configurar point-to-point. Tiene una configuración de apoyo que es la autenticación, que puede ser PAT o chat, compresión que puede ser Staker o Quinela, y multilink si combina ambos canales. Para negociar el uso de estas opciones point-to-point, los marcos de enlace establecen el LSP y contienen información en el campo. La fase completa cuando una trama de configuración ha sido enviado y recibido. El proceso de PNC con el ejemplo de compresión y dirección. Alguna explicación para el PNC, tipo de conexiones y opciones de configuración de point-to-point. Tenemos algunas opciones de configuraciones para point-to-point. Autenticación, mensaje de autenticación, intercambio, peer. Dos opciones son password autenticación, tienen una autenticación. La comprensión aumenta el rendimiento efectivo. Detención de errores, identifica condiciones de falla. Multilink, Cisco iOS 11.1 posteriormente admite multilink. Point-to-point, devolución de llamada para mejorar la seguridad de iOS. Ejemplo, los comandos para configurar point-to-point. Tenemos para configurar point-to-point como ejemplo, y esto lo vamos a hacer en la práctica. Se usa el siguiente: primero entramos a configuración global, configure terminal, luego indicamos la interfase serial 00, luego el tipo de protocolo, encapsulation, point-to-point. Primero debe configurar el router con un protocolo de routamiento, luego utilizar el encapsulamiento, y si no configura es un router Cisco. Ejemplo 2. Puede configurar la compresión del punto a punto con las interfaces de serie después de haber habilitado point-to-point. Que es interfase 00, point-to-point encapsulación o encapsulación point-to-point y compresión. Configuración de link quality monitoring, interfase, point-to-point y calidad. Carga entre links, interfase, point-to-point y multilink. Utilice el show interfase serial para poder ver los comandos ingresados. La depuración de nuestra información sobre diversas operaciones del router y el tráfico desordenado generado por recibido por el router, así como mensaje de error, es una herramienta muy útil e informativo, pero
Siempre se debe recordar que iOS trata de depurar como tarea de alta prioridad. Resultados del debug point-to-point paquete. Se ve la liberación de todos los paquetes ingresados en el dicho route. Más información. El point-to-point define el SP extendible que permite la negociación de un protocolo de autenticación. Point-to-point es un proceso muy básico de 2 vías. La fase de autenticación en una sesión es opcional. Si se usa, puede autenticar el par después del SP. Password, autenticación de PAD. Point-to-point puede realizar autenticación de PAD de capa. 2. Además, en otras capas de autenticación, PAD proporciona un método para el remoto. Point-to-point PAD autenticación utiliza el modo remoto, envía repetidamente un par de nombres al usuario y contraseña para a través del cliente hasta el modo emisor reconoce que termina la conexión. Hay momentos en que el uso del PAD o justifica desafío de autenticación de protocolo CHAP. Una vez que lo autentiquen que come más, establece con PAD que esencialmente deja de funcionar. Esto deja la red vulnerable. El CHAP realiza desafíos periódicos para asegurarse de que el modo remoto todavía tiene valor. Y después, como fase de establecimiento del enlace point-to-point, el router debe ajustar los desafíos. El router debe enviar un desafío para el modo remoto. El modo remoto responde con la velocidad calculando utilizando la función hash. El router local compara la respuesta con su propia base de datos. La encapsulación procede de autenticación. Puede mostrar un diagrama flujo para que nos entienda el proceso de autenticación de point-to-point. Configuración de point-to-point. Tenemos el paso 1, 2, 3, el PAD y el chat. El PAD es la figura de un ejemplo de una configuración de autenticación PAD de 2 vías. Ambos routers autentican y se identifican por lo menos en los comandos que identifican al PAD. El chat verifica periódicamente la identidad del remoto mediante un apretón de manos que es de 3 vías, el nombre de host, y las contraseñas. La solución de problemas de una encapsulación serial, suple con los paquetes o los comandos de consultas, debug point-to-point, debug paquetes, debug negociación, autenticación, etc. Unidireccional y bidireccional de aplicación. CHAP se define como método de aplicación en un solo sentido. Tenemos unas direcciones de cómo han sido ingresadas en los routers, desde un paquete con GC3, el envío camino de las rutas y la depuración después de point-to-point, cómo debería quedar. Bien, entonces ya estamos llegando al final de esta introducción de point-to-point. Vamos a pasar a hacer los ejercicios.